En esta sesión trataremos el tema del diagnóstico, clasificación y clínica del ataque cerebrovascular agudo, distinguiendo tipos patológicos y subtipos etiológicos. Los términos frecuentes usados para denominar un ataque cerebrovascular agudo son ataque cerebrovascular, accidente cerebrovascular, enfermedad cerebrovascular, ictus cerebrovascular, apoplejía y stroke. Hay que recordar que la circulación cerebral es la más rica del cuerpo. El cerebro está lleno de arterias y venas. Probablemente podríamos decir que hay más arterias y venas en el cerebro que en ningún otro órgano. Un 20% de la sangre que sale del corazón va al cerebro, que pesa solo un 2% del cuerpo. Este sistema se puede enfermar, especialmente el sistema arterial. Si ustedes recuerdan, las arterias que salen del corazón llevan sangre rica en oxígeno y glucosa, llegan al cerebro y se van subdividiendo, transformándose en arteriolas y posteriormente capilares. Los capilares es donde se realiza el intercambio gaseoso y después las vénulas y las venas, llegando a los senos venosos, recogen la sangre rica en CO2 y pobre en oxígeno y pobre en glucosa. Las arterias que llegan al cerebro se pueden distinguir en aquellas que son anteriores en el cuello, carótidas, y aquellas que son posteriores en el cuello, arterias vertebrales. Ascienden por adelante y por detrás, desde la aorta o el tronco braquicefálico, y una vez que penetran al cráneo, conforman el sistema de circulación intracerebral. Un punto fundamental a recordar es que las arterias en la base del cráneo forman una rotonda, un sistema de circulación comunicante llamado el polígono de Willis, que permite anastomosis de derecha a izquierda por la arteria comunicante anterior y anastomosis anterior y posterior por las arterias comunicantes posteriores, sirviendo así de un sistema de resguardo ante oclusiones de las arterias del cuello o más proximales. La arteria más grande del cerebro es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, que es de la circulación anterior, es decir, originada a partir de la carótida interna, irriga una gran zona de los lóbulos frontales, parietales, temporales y occipitales, y es la que más frecuentemente se enferma en las enfermedades o ataques cerebrovasculares agudos. Después le sigue la arteria cerebral anterior, que también corresponde a la circulación anterior, originada en la carótida interna, e irriga fundamentalmente el lóbulo frontal y partes de los lóbulos parietales en su parte medial. La arteria cerebral posterior se origina desde la circulación posterior, particularmente desde la arteria basilar, e irriga el lóbulo occipital, también partes del tálamo, y la circulación posterior a partir del tronco basilar o arteria basilar irrigan el cerebelo y el tronco en sus tres partes: mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Existen también un sistema de arterias perforantes, que son las que se enferman y producen los infartos lacunares o las hemorragias, y estas nacen perpendicularmente de la mayoría de las arterias que cruzan o penetran en el cerebro, como en este caso la arteria cerebral media y las arterias lentículo-estriadas que irrigan los ganglios basales.
En resumen, entonces, tenemos un sistema de circulación anterior que está dibujado en la diapositiva en azul, que nace de la arteria carótida interna y está compuesto fundamentalmente de la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, y un sistema de circulación posterior que nace de las arterias vertebrales que se unen para formar la arteria basilar y que da origen a las arterias cerebelosas y a la arteria cerebral posterior, así como a perforantes que van hacia el tronco cerebral. La enfermedad cerebrovascular se define como los trastornos en los que hay un área cerebral afectada en forma transitoria o permanente, ya sea por isquemia o por hemorragia. Es decir, cuando se ocluye un vaso, como muestra la diapositiva, o cuando se rompe un vaso. Esto puede ser producto por la enfermedad de uno o más vasos sanguíneos. Se define como ataque cerebrovascular a un síndrome clínico caracterizado por un rápido desarrollo de signos de trastornos focales o globales, como coma, muerte o cefalea, de la función cerebral que se prolongan por más allá de 24 horas, solo interrumpido por la muerte sin otra causa no vascular que lo explique. Se excluyen pacientes con imágenes de ACV que se pueden encontrar en la tomografía computada sin un cuadro clínico correspondiente, hematoma subdural, hematoma y signos focales causados por envenenamiento, tumores, trauma o cualquier otra causa no vascular. Una clasificación patológica como la que muestra la diapositiva divide a los ataques cerebrovasculares en isquémicos o hemorrágicos y venosos, siendo los isquémicos ya sea infartos o ataques isquémicos transitorios y las etiologías siendo cardioembólicas, aterotrombóticas, de pequeño vaso, disecciones, otras causas e indeterminados. Y los hemorrágicos divididos en intracerebral o subaracnoidea, y los intracerebrales siendo causados por enfermedad hipertensiva, angiopatía amiloidea, malformaciones vasculares y otros, y los subaracnoideos siendo causados por aneurismas rotos u otras causas, y los venosos aquellos que involucran venas corticales o senos venosos cerebrales. Revisemos ahora la clasificación de ataque cerebrovascular isquémico, ya sea transitorio o infarto cerebral. Un ataque o crisis isquémica transitoria es un síndrome clínico caracterizado por un déficit neurológico focal o un déficit de visión monoocular que dura menos de 24 horas, tiene neuroimágenes normales, ya sea escáner y o resonancia, y que se piensa se debe a una irrigación cerebral inadecuada, como resultado de una trombosis arterial o una embolía o asociada con enfermedad arterial, cardíaca o hematológica. Por otro lado, un infarto cerebral es la consecuencia de un cese del aporte circulatorio a un territorio encefálico que determina un déficit neurológico de más de 24 horas de duración y que depende del lugar o la arteria que se haya ocluido. Revisemos ahora la clasificación de ataques cerebrovasculares hemorrágicos, ya sea hemorragia intracerebral o hemorragia subaracnoidea. Se entiende por hemorragia intraparenquimatosa y hemorragia intraventricular aquella que es producida por la ruptura de un vaso y consecuente vertido hemático inicial dentro del parénquima o del sistema ventricular. Cuando la sangre extravasada se organiza como una colección hemática, hablamos de hematoma cerebral o derrame popularmente.
Por otro lado, la hemorragia subaracnoidea es la extravasación de sangre al espacio subaracnoideo, entre el aracnoides y la pía madre. Esta se produce en el 80% por la ruptura de aneurismas. Podemos entonces dar una mirada a la clasificación de los subtipos patológicos de ataque cerebrovascular, observando que los isquémicos corresponden al 80-82% de los casos, siendo infartos la mayoría de ellos y ataques isquémicos transitorios la minoría. Después la hemorragia intracerebral, un 13%, y posteriormente la hemorragia subaracnoidea, un 5%. Como vemos en los escáneres que están a la derecha, la identificación, especialmente de las hemorragias, es fácil en la urgencia, dado que la sangre se ve rápidamente en el escáner sin contraste. En la comunidad, la distribución de los subtipos patológicos que acabo de mencionar en Chile se conocen a partir del estudio poblacional PISIS, que mostró que un 63% de los casos corresponde a infartos, un 23% a hemorragias intracerebrales, un 5% a hemorragias subaracnoideas y un 7,8% no fue posible determinar por falta de escáner. En ese mismo estudio se encontró que todos los subtipos patológicos aumentan con la edad, pero especialmente los infartos, y por lo tanto, a mayor edad de la población, mayor la probabilidad de que encontremos más infartos cerebrales y menos hemorragias, ya sea intraparenquimatosas o subaracnoideas. Podemos distinguir también las etiologías de los ataques cerebrovasculares isquémicos de acuerdo a una clasificación llamada TOAST en cardioembólicos, aterotrombóticos, de pequeño vaso lacunares, disecciones, otras e indeterminado. De acuerdo a la clasificación de TOAST, en una serie chilena de 1787 casos, la mayor parte son cardioembólicos, seguidos por ataques criptogénicos, es decir, aquellos en los cuales no se encuentra la etiología a pesar de un estudio completo, aquellos que tienen ataques cerebrovasculares de causa indeterminada, pero no se han podido estudiar completamente. Después, los que tienen ataques cerebrovasculares de pequeño vaso y los aterotrombóticos y otras causas menos frecuentes. De acuerdo a un estudio realizado en el Hospital José Joaquín Aguirre, la probabilidad de sobrevida es mejor en los pacientes que tienen infartos lacunares y es peor en aquellos que tienen infartos aterotrombóticos y particularmente cardioembólicos al cabo de 35 meses de seguimiento. Entonces, los infartos cardioembólicos son los más graves y los más frecuentes. Y los infartos de pequeño vaso son menos graves y tienen una frecuencia intermedia. Las fuentes de embolía cerebral que producen estos infartos cardioembólicos se pueden subdividir en aquellas que son de alto riesgo de embolía, es decir, más de un 6% anual, o aquellas de riesgo intermedio o bajo, es decir, de un riesgo de 1 a 6% anual. Entre las de alto riesgo encontramos la fibrilación auricular permanente o paroxística, que es la causa más importante, más frecuente, y otras como el flutter auricular, un trombo intracardíaco, prótesis valvulares, mixomas y otros tumores intracardíacos, enfermedad mitral reumática, que es cada vez menos frecuente, infarto agudo del miocardio reciente, fracción de eyección menor a 30% en insuficiencia cardíaca,
vegetaciones e insuficiencia cardíaca congestiva. Causas de bajo riesgo, como la valvulopatía mitral sin fibrilación auricular, el foramen lobar permeable, las calcificaciones del anillo mitral, segmentos hipokinéticos y ateromatosis de la aorta, se pueden considerar cardioembólicas. Sin embargo, no necesariamente su tratamiento es la anticoagulación. La fibrilación auricular es la primera causa de ACV isquémico específico, en especial sobre los 65 años de edad y particularmente en mujeres, y es prevenible. Los infartos ateriotrombóticos son pacientes que tienen clínica o imágenes vasculares de estenosis significativa, es decir, de más de 50%, o oclusiones de una arteria cerebral o cervical mayor o una rama cortical, presumiblemente de origen ateriotrombótico, como muestra la diapositiva. Pueden tener historias de ataques isquémicos transitorios repetidos, claudicación intermitente, soplo cervical o disminución de pulsos, lo cual apoya el diagnóstico de enfermedad ateriotrombótica. Se requiere de una estenosis mayor de 50% por algún método diagnóstico, ya sea un Doppler duplex carotidio, un Doppler transcraneal, una angio-TAC, una angioresonancia o una angiografía convencional para hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico puede incluir pacientes que tienen placas ateriotrombóticas complicadas que miden más de 4 milímetros en la aorta o que tienen trombos móviles en la superficie. Los infartos lacunares son pacientes que tienen un síndrome lacunar con un infarto pequeño, de menos de 15 a 20 milímetros o un escáner sin contraste normal. Estos pacientes son hipertensos. Se producen por oclusión de las pequeñas arterias lesionadas por la hipertensión, lo que produce una lesión mural de la arteria conocida como lipohialinosis. Otras causas son muchas, pero en estos momentos predomina en la mayoría de los servicios el diagnóstico de disecciones. Las disecciones se producen por la apertura de la pared de la arteria, ya sea espontánea en la mayoría de los casos o traumática en menos, lo que bloquea o estenosa las arterias y puede producir embolías distales y ataques cerebrovasculares agudos. Estos pacientes en la mayoría de los casos tienen cefalea y pueden tener otros síntomas como compresión de pares craneanos. La hemorragia intracerebral se puede dividir en subtipos hipertensiva, angiopatía amiloidea, malformaciones vasculares, ya sea arteriovenosas, aneurismas, fístulas durales y enfermedades hemorragíparas como el uso de anticoagulantes. Las más frecuentes son la hipertensiva, la amiloidea y por malformaciones. La mayoría de los pacientes con una hemorragia intracerebral producida por hipertensión tendrán hemorragias profundas, serán mayores de 50 años, tendrán historia de hipertensión. Los pacientes con hemorragias producidas por angiopatía amiloidea pueden ser de múltiples localizaciones, serán lobares, podrán estar acompañadas de hemosiderosis cortical y hemorragia subaracnoidea en la convexidad. Pueden tener también microsangramientos lobares y una historia de deterioro cognitivo. Los pacientes con malformaciones vasculares normalmente son menores de 50 años, sin historia de hipertensión, con hemorragias lobares y con angio-TAC, angioresonancia o angiografía que demuestra malformaciones ya sea arteriovenosas, aneurismas o fístulas durales. Hemorragia subaracnoidea. Los subtipos etiológicos son aneurismáticas u otras.
la ruptura de un aneurisma, habitualmente localizados en la bifurcación de arterias localizadas en la base del cerebro, produce un sangramiento masivo al espacio subaracnoideo, con irritación meningia, cefalea, muchas veces pérdida de conciencia por hipertensión endocraniana, y un cuadro severo y grave que se acompaña además muchas veces de hidrocefalia y vasoespasmo. El diagnóstico se debe sospechar en pacientes con cefalea de inicio brusco y repentino. ¿Cuál es la clínica de un ataque cerebrovascular? La anamnesis predomina el inicio brusco de uno o más de los siguientes síntomas: trastornos del habla o del lenguaje, pérdida de la fuerza muscular de un segmento corporal, pérdida de la sensibilidad de un segmento corporal, trastorno de los campos visuales, menos frecuente, alteración del equilibrio, cefalea, crisis convulsiva y un estado mental alterado. El examen clínico puede demostrar un paciente con estado mental alterado, que puede ir desde el enlentecimiento hasta la confusión, la falta de vigilancia o coma, la falta de visión de una parte del campo visual, alteración del lenguaje o habla, desde voz baja, disartria, que es la dificultad para modular o pronunciar, o afasia, que es la incapacidad para comprender o encontrar las palabras para comunicarse, falta de fuerza o pérdida de expresión de un lado de la cara, falta de fuerza, torpeza o parálisis de un lado del cuerpo, ya sea un brazo y o la pierna, falta de sensibilidad de un lado del cuerpo, inestabilidad o desequilibrio al mover los brazos, piernas o para caminar, e inatención de un lado del cuerpo. Los síntomas se producen porque el cerebro tiene una especialización espacial, es decir, hay áreas del cerebro que están especializadas en el control motor, áreas especializadas en el lenguaje, áreas especializadas en la visión, en el tacto, etc. Y por lo tanto, los síntomas van a corresponder a las áreas dañadas por el ataque cerebrovascular. Una de las más frecuentes son las afasias, trastornos del lenguaje en los cuales nosotros podemos distinguir la localización del infarto de acuerdo a si es más anterior o motor o más posterior o sensitivo, reconociendo las afasias de Broca o de Wernicke. El sistema visual occipital nos permite ver hacia un hemicampo, por lo tanto los trastornos vasculares occipitales del sistema posterior van a producir hemianopsias o cuadrantopsias observadas como lesiones o dificultades visuales hacia un hemicampo o un cuadrante del campo en ambos ojos. ¿Cómo sospechar un ataque cerebrovascular? Los síntomas son de inicio brusco, súbito, repentino, de un momento para otro. Son de falta de una función cerebral, no exceso de función, sino que falta, y habitualmente a un lado del cuerpo. Y hay que tener en cuenta que solo un 20% de los ACV producen dolor. La mayoría solo déficit, no producen dolor. ¿Cómo sospechamos un ACV? Los síntomas cardinales son debilidad o adormecimiento repentino o brusco de un lado de la cara, de un brazo o la pierna. Dificultad brusca para hablar o entender, o voz traposa de inicio súbito. Dificultad brusca para ver hacia un lado del campo visual por ambos ojos. Mareo y desequilibrio de inicio súbito. O dolor de cabeza severo, inhabitual, de un momento a otro, es decir, súbito, distinto a los dolores
que el paciente padece normalmente. Puede acompañarse de náuseas, vómitos y pérdida de conciencia. ¿Qué hay que hacer frente a la sospecha? No hay que perder tiempo. Cada minuto que pasa se pierden 2 millones de neuronas. Muchas gracias.